Bueno, buenos días. Primero que todo, mi nombre es Luis Fernando Frero. Quería presentarles el proyecto de criptograma de la clase de criptografía de la especialización de seguridad informática de la UNIMPAU. Eh, pues nada, lo primero que quiero presentar es como tal el programa que yo desarrollé. Eh, lo primero que hice fue crear un paquete llamado cifrado, que ese es como tal el proyecto, y dentro de ese proyecto pues metí unas carpetas llamadas test package y método, y pues aquí está ya el paquete para compilar como tal. Pues aquí hay una breve explicación de cómo funciona. Sí, es realmente muy sencillo, muy sencillo. Bueno, el programa es de cifra o de cifra, está utilizando el método de cifra o de cifra un texto utilizando el método de cifrado César. Supondremos que el texto solo contiene letras mayúsculas y minúsculas. Las letras serán correspondientes al alfabeto inglés. Hay que dejar en cuenta el alfabeto inglés, en donde excluimos la ñ, tanto en minúscula como en mayúscula. O sea, aquí no vamos a tener en cuenta la ñ para este desarrollo, ¿sí? La razón es que las funciones que yo encontré para hacer este proyecto solamente me leen el alfabeto inglés. Ya más adelante veremos las funciones como tal. Bueno, entonces este método de cifrado lo que hace es leer cada letra del texto que sustituye por otra letra donde se encuentran la n o número de posiciones adelante en el alfabeto. Básicamente se considera que el alfabeto es circular, es decir, las letras siempre terminan la Z y arrancan la A. ¿Sí? El ejemplo es que si n es 3, la letra será A, se transformará en D, B, en E, o en C, o en F. ¿Sí? Por ejemplo, si contengo acá la posición número 0, entonces si ingreso el número 3 como posición, arrancaría con la letra D. La posición, bueno, agregando un tema acá, aquí arranca con la posición, perdón, la letra sería la C, la D sería la A, si ingreso la posición número 3. Y así sucesivamente empezaría a correr pues digamos el número de posiciones de acuerdo a la llave que yo le ingrese. El ejemplo de cifrado César es que si el texto es casa y la llave, o N, que es la llave, es 3, el texto cifrado será F. ¿Por qué? Porque casa, si yo le ingreso 3, arranquemos en casa, entonces 1, 2, 3. Aquí está la F, arranca en F. Igual así aplica para todas las letras, como por ejemplo D. Entonces la D arranca entonces 1, 2, 3. Entonces la A, 1, 2, 3. Entonces sería la D como está acá, mire. Son 3 posiciones a partir de la letra. Igual sería así con todas las posiciones. Para descifrar un texto se realiza la operación contraria, se calculan letras en n posiciones detrás de n de acuerdo al alfabeto. Como el alfabeto es circular, la letra anterior a la A es la Z. El programa pedirá por teclado un texto y a continuación el valor n, que es la llave como tal que queremos cifrar o descifrar el texto, finalmente demostrar el texto resultante. Igual se puede hacer a la inversa, colocar el texto cifrado y volver al texto resultante inicial. Se deja la claridad que el vector arranca en 0 y termina en 26, conteniendo las 27 letras. ¿Por qué en 0? Porque la memoria RAM lee 0 posiciones. ¿Sí? Pero pues arranca en 0 como tal, en A, pero cuando yo ingrese una posición, o por ejemplo 3, él asumirá que 3 es un 4. O por ejemplo 5 es un 6. Conteniendo ese número de posiciones. Es la primera posición, conteniendo de que 0 es la posición número 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 3 sería un 4.
hablando pues de la posición de la memoria o la memoria RAM en el que lo lee. Aquí están algunas de las funciones las cuales se irán explicando paso a paso el algoritmo se vaya ejecutando. Entonces, la primera fase del algoritmo es crear la clase pública. Bueno, esto se hizo en Java, en NetBeans, en Apache NetBeans IDE 13. Para eso deben tener instalado el NetBeans 13 y el Java JDK. ¿Sí? Java JDK para que les corra el programa como tal. Aquí está la clase, el método main. Llama al método main, void, llama al método main que es el método ejecutor y hay unas sentencias para ejecutar algunas excepciones sobre el programa que ya las veremos más adelante. Acá inicia con la declaración de las variables. Hay una variable que es la captura de memoria, es una variable, se puede decir que es una variable de clase global, ¿sí? Orientada a objetos, la cual llama a otra variable, el cual escanea en memoria un sistema de entrada. Acá inicializa la variable y captura en la memoria la cadena de caracteres. Bueno, yo lo coloqué acá, línea de código, un comentario, pues para poder ser evidente que el programa realmente sí lo desarrollé yo, ¿no? Listo. Entonces acá vamos a declarar la variable de cadena de carácter tipo frase, que es la variable donde se va a capturar como tal la frase que se va a ingresar en la memoria para ser analizada y cifrada a su vez. Hay una variable de tipo vector posición que es como tal la llave, que es la variable que inicializa frase como número entero dentro de asimilando o confirmando la llave en la que se va a cifrar. En la que se va a cifrar. La variable de selección, que es la variable en la que se va a seleccionar como entero. Bueno, arranca aquí con un pequeño bucle, un do, solicitando la ejecución de la frase. Entonces aquí arranco ingresando la frase. El system.onPrint me va a imprimir, dice ingrese la frase, pues ahí voy a ingresar la frase que yo quiera. Ahí me la va a solicitar. Luego de eso, me va a hacer un while. Mientras que la frase esté diligenciada, ejecute la función isImpact, que lo que significa esta función es que va a ingresar como un método constructor. ¿Sí? Bueno, vamos, sigamos acá. Después de que ejecute esta frase, la frase entra en un estado de almacenamiento dentro de la memoria RAM y luego le va a pedir que ingrese la llave en otro bucle donde arranca con un do, ¿sí? Ejecuta introduciendo el valor de desplazamiento o la llave como tal. Aquí le pide la llave, imprime un mensaje desde la memoria, dice ingrese la llave, la cual indica la posición en la que desea reubicar las letras según el orden del abecedario. Entonces aquí se solicita al usuario la posición del vector posición letra, que básicamente es la variable vector posición letra que estamos acá arrancando, que es la misma llave que ya lo habíamos colocado acá. Luego de esto capturo lógicamente vector posición, que es una variable de tipo entero, una variable de tipo numeral entero. La capturo en la memoria y aplico el método netInts, ¿sí? netInts básicamente es un método constructor, una función constructor que lo que permite es inicializar el proceso, ¿sí? Básicamente eso, ese es el método netInts, inicializar como tal el proceso. Después del netInts, que igual uno lo puede ver acá, aquí dice, vea, lo que hace es un retorno de la variable como tal. Aquí igual también hay, dice, escanea el token del entero, ¿sí? Aquí me lo dice, escanea el siguiente token del entero en el método de entrada. Invoca el método netInts exactamente para invocar el método del entero. El método del entero en este caso es una llave que se va a almacenar. Después de que se almacene esta llave dentro de la variable
captura memoria, que es el capturador de memoria, que es el método constructor, se va a almacenar en la variable que tiene como tal la posición de la llave, ¿sí? Con la cual se va a cifrar o se va a utilizar el nivel de cifrado del algoritmo, que es un número como tal. Después de eso terminamos el do, arrancamos con mientras que sea menor a 1, ¿no? Entonces que sea menor a 1, ¿sí? ¿Por qué menor a 1? Porque si es menos 1 no aplica, ¿sí? Tiene que ser menor o igual a 1, ¿sí? Para poder hacer el cifrado, ¿sí? Para poder hacer un movimiento de posición dentro del algoritmo, que es lo que indica acá, ¿sí? Después de esto arrancamos con otro bucle, el cual indica la operación de cifrar o cifrar, que es el siguiente paso. Entonces en ese bucle vamos a utilizar la variable captura memoria, otra vez en el next captura memoria, el cual está almacenado vector de posición, va a analizar captura memoria y me va a imprimir otro mensaje en pantalla que va a decir cífreme o descífreme. Después de que cifra y descifra, que usted le da la orden, él le va a arrancar la variable, a tomar la variable de selección y se la va a igualar a una cadena de caracteres de tipo char y va a leer el mensaje que está en memoria. Esta es la variable principal que va a coger y va a analizar dentro de todo el vector, conjugando esta con la variable frase, ¿sí? Que van a ser como las dos variables con las cuales se va a cifrar mediante el algoritmo aplicado. Luego de eso viene, mientras que seleccione una opción, sea cifrar o descifrar, entonces úseme la función character. ¿Qué hace la función character según esto? Envuelve un valor del tipo primitivo en un char, en un objeto de tipo carácter que contiene un único campo de tipo char, un carácter dentro del método ASCII, dentro de la tabla ASCII. Luego adjúntelo con el método constructor toUpperCase. ¿Qué es el método constructor o función toUpperCase? Es el método que devuelve el valor convertido en mayúsculas de la cadena que realiza la llamada a la memoria RAM. Y luego compárelo lógicamente con la variable selección, ¿sí? Que fue donde yo encapsulé directamente la cadena de caracteres, ¿sí? De acuerdo a la selección que yo hice, si fue cifrar o descifrar. Y si es diferente a C, es D. Y si es diferente a D, es C. ¿Qué es C y qué es D? C es cifrar y D es descifrar en el caso de este algoritmo. Selección, básicamente lo que me va a decir es que cifre o descifre. Esta es como la función principal. Vuelve otra vez, me mete esta variable en unos parámetros condicionales. Sí, carácter, ¿sí? Que es una función propia de Java. toUpperCase. Selecciona igual, o sea, en este caso si es igual a C, entonces cifre. Si no, descifre. Es lógica, es fácil la función. Básicamente lo que dice es que si selecciona C, pues se cifre. Si no, pues descifre. Y si no, es una D, ¿sí? Y aquí ya ingresa como tal la palabra, que es la frase de entrada, y la empieza a cifrar o a descifrar de acuerdo al vector posición, que es la llave como tal. Entonces palabra y frase y llave, palabra y llave. Y esto los manda a dos métodos, que es el método de cifrado César y método de descifrado. Yo los llamé así. Son dos métodos que están más abajito, que ya los vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si oprime la letra C, me va a entrar al método cifrado César. Y aquí me mete ya el string frase y la posición letra. ¿Sí? Me mete esos dos. Entonces, básicamente frase dice, si el entero arranca en 0, o sea, igual, si la i, que es la variable posición, arranca en 0, con longitud más,
analice el ciclo de cifrado. Y arranca aquí un método, otro método, una condicional dentro de este ciclo, este bucle for, donde dice que si frase, por ejemplo, la frase puede ser, no sé, Ricardo, Luis, la frase que ustedes quieran, me la adjunte con la función constructora charar. ¿Qué es la función constructora charar? La función constructora charar lo que hace es que devuelve una cadena de caracteres y la lee en UTF-16. Esta es la razón por la cual el alfabeto es en inglés, porque estoy usando un UTF-16 y el UTF-16 no usa ñ y ñ. Entonces, charar igual a la posición de la letra como tal, ¿sí? Esa posición es básicamente la reposición de letra, que es lo que va asociado con la llave, ¿sí? Va a leer la posición de la letra. Aquí me está diciendo que lo lee Z mayúscula, si es Z mayúscula o si es igual, menor o igual a Z mayúscula o mayor a Z mayúscula, arranque en la Z mayúscula. Básicamente es otra condicional que coge la frase y empieza a leer letra por letra si es Z mayúscula. Luego de eso viene así la encriptación o el cifrado, pues. Entonces ahora sí viene el cifrado. Coja todas las posiciones del alfabeto, ¿sí? Y use la función append. ¿Qué es la función append? Básicamente es una función que añade contenido pasado al parámetro constructor string buffer, que es el string buffer, es la lectura de la memoria de la cadena de caracteres. En el caso de querer añadir un arreglo de caracteres de tipo char o carácter, se puede especificar a partir de un carácter que permite la cantidad mediante los parámetros of o c o len, que es la longitud de la palabra. La longitud es la cadena de letras que tiene la cadena de caracteres. O sea, por ejemplo, la palabra Luis tiene 4 letras. Entonces va a empezar a leer letra por letra. Eso es lo que hace esta maravillosa función. Va a leer letra por letra dentro del método encriptar, dentro del string builder. Va a coger el string builder y le va a aplicar una reposición, que es lo que vemos acá. Esta variable reposición, que es una variable que inicializa la reposición de la letra de acuerdo a la llave que yo le ingresé. De acuerdo a la llave que yo le ingresé, va a empezar a recalcularla a las 26 posiciones, que en este caso son 27 porque el 0 cuenta, pero aquí toca colocarle 26, y aplique la reorganización de acuerdo a la llave que yo le ingresé en selección. ¿Listo? De acuerdo a la llave que yo le ingresé en selección. Si es en mayúscula, pues aplique. Si no, pues no aplique. Si no, pues no aplique y váyase al siguiente método, que es si no sí. Entonces aquí ya me dice que es en mayúscula. Entonces en mayúscula frase vuelve a charar a la posición de acuerdo al vector, al bucle, pues, o al ciclo for, que arranca en 0 y termina en 26 según reposición letra. Y acá ya me le lee en mayúscula. El anterior era minúscula, este me lo lleva en mayúscula. Si arranca la letra Z mayúscula, entonces encrípteme con append la cadena de caracteres, coja la frase, métala en la cadena de caracteres, compárela con la posición de I, que es la posición de la letra, y empieza a reposicionar una por una, reposiciones, y aplique el vector de posición. Si no, pues no lo aplique. Esto es como un validador que hay acá. Cada uno tiene su validador. Si no ingreso como tal el número, pues me empieza a revalidar la frase. Y retórneme al string. Finalice el método. Igual aplica para el descifrado. Es el mismo ejercicio. Mismo ejercicio. Frase, charar, ¿sí? Pero aquí ya es al revés. Aquí ya no es menos, sino es más. Si se dan cuenta, ¿sí? Aquí es más. O sea, es al revés. Aquí es más. Reposición menos los 26 o 27, que en este caso arranca desde 0, pero es 26, menos los 26, y aquí es menos la posición más el 26, ¿sí? Se basa básicamente en eso.
Y lo mismo, aplica el mismo teorema del algoritmo. Hasta que aplica la posición, la frase y la reubica. Vamos a hacer la práctica para que lo vean. Suena muy enredado así, pero pues digamos que el algoritmo es un poco difícil de entender a la hora de programarlo, por lo que usa unas funciones especiales que lo que hacen es leerme dentro de la cadena de caracteres letra por letra y analiza las posiciones de acuerdo al ciclo y al método constructor o stream builder. Entonces vamos a ejecutarlo para que lo vean corriendo. Es como lo hablábamos, por ejemplo, la palabra Luis. Corremos un poquito esto para acá. Entonces la palabra Luis. Entonces ingrese la frase. Entonces yo me voy acá donde se ingrese la frase. Miren, estoy acá en este momento. Entonces ingrese la frase. Entonces estoy en este momento en ingrese la frase, como lo dijo acá. Voy a meter la palabra Luis. Y acá me dice ingrese la llave. Entonces me fui a ingrese la llave. Ingrese la llave, mira acá. Estoy en ingrese la llave, que es la llave con la que voy a reposicionar. Entonces voy a decirle que reposicione 3. Luego me dice seleccione la opción. Entonces aquí está ya. Si selecciono la opción, miren acá. La pueden ver, selecciono la opción. Entonces voy a darle que cifrar. C cifrar. Y listo, ya me cifró. OXLV. Entonces entró en este método, que es el método de cifrado César. Cuando le hice, él entró en cifrado, como se dan cuenta acá. C cifrado. Ya, eso era todo. Puedo volver a ejecutarlo y hacer la inversa. Entonces voy a copiar esto y voy a volver a ejecutarlo. Entonces le voy a decir acá que ahora ingrese esta letra como tal, que es OXLV. Recordemos que lo había cifrado con llave 3 y ahora le voy a dar descifrar. Y mire, me apareció Luis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora se fue por descifrar, o sea, se fue por acá, si no, sí, ha descifrado y se fue al método de descifrar, que es este que está acá. Eso es todo lo que hace el programa. No tiene ciencia realmente, es muy sencillo de entender, es muy fácil de entender. Voy a juntar todo el paquete, simplemente lo que ustedes hacen es, voy a cerrarlo acá para que ustedes se den cuenta. Y lo que ustedes hacen es, lo cierro. Bueno, primero voy a mirar en dónde está almacenado. Según esto está almacenado en esta ruta. Voy a colocarla acá en un comentario como para que de pronto la tengan en cuenta. Esta es la ruta donde está almacenado como tal. Colocarla acá, ruta del proyecto. En el caso de ustedes, pues ustedes, este es el usuario, ustedes se van a su letra o bueno, en este caso archivo local, en el disco local C, en users, y se van a su usuario y en documentos, NetBeans Projects, y bueno, ahí descargan la ruta del proyecto. El mío está acá, entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrarlo para que ustedes se den cuenta cómo yo lo abro. Voy a darle aquí, voy a darle acá cerrar. Y me voy ahora sí allá al project. Voy a abrir el proyecto. Bueno, acá hay varios. Se llama cifrado. Círculo cifrado. Mírenlo acá, cifrado. Y ahí está. Entonces lo que hago es Open Project. Y ahí ya me abre como tal el proyecto. Se llama cifrado el proyecto. Yo voy a juntar este proyecto directamente en
en el Teams para que lo puedan abrir en NetBeans. Recuerden que tienen que tener en cuenta que deben tener instalado NetBeans y el JDK. El JDK es muy importante tener en cuenta el JDK para que lo puedan correr directamente en el compilador. Igual lo pueden también correr en CMD con un comando llamado Java, ¿sí? Si está en el patch del sistema operativo como tal, ese JDK. Y por el momento sería todo. Es muy sencillo la práctica, muy sencilla la teoría del algoritmo César. Voy a finalizar el video. Muchísimas gracias por su gran atención. Espero que les haya gustado.